Este curso está dirigido para profesionales de la arquitectura que quieran descubrir cómo es el funcionamiento de un proyecto arquitectónico a nivel de BIM con Revit Architecture. Especialízate en este software y descubre la visión práctica y real en un entorno BIM en un estudio de arquitectura. Esto no es un tutorial de Revit, es un curso de cómo diseñar arquitectura a través de BIM. Es tomar conciencia de los flujos de trabajo y los agentes intervinientes. Es ir un paso por delante y anticiparte a posibles problemas de proyecto y obra. Quizá este cambio tecnológico se parezca al que hubo cuando pasamos del Parallels y lápiz a AutoCAD. El salto que hemos dado en rapidez, precisión y control de obra ha sido enorme. También nos ha obligado a ser más disciplinados y ordenados en el estudio. Soy Claudia Serrano y soy BIM Manager en M3 Studio. Si quieres trabajar en un estudio de arquitectura, este es tu curso. Te invito a que pruebes el primer capítulo gratuito, donde comenzaremos a desarrollar un proyecto real y nos centraremos en desengranar todos los procesos arquitectónicos que realizamos en M3 Studio. Os dejo con el capítulo, espero que lo disfrutéis. Vamos a comenzar este capítulo explicando el funcionamiento de Revit y por lo tanto de la metodología de trabajo BIM. BIM significa Building Information Modeling, como tenemos aquí apuntado. Es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto en construcción. El objetivo de un modelo BIM es centralizar toda la información de todo el proceso de construcción de ese edificio en un mismo modelo, que tengamos todas las fases del proyecto en un mismo modelo. De ahí sale que tengamos nuestro modelo y la información. Revit no es lo mismo que BIM, sino que Revit es un programa que trabaja con esta metodología. ¿Por qué es tan útil tener toda la información sobre un proyecto en un modelo centralizado? Porque hasta ahora teníamos muchos archivos de CAD, unos en los que dibujábamos unas cosas, otros en los que dibujábamos, por ejemplo, instalaciones, teníamos como el modelo de arquitectura, y ahora podemos tener todo en un mismo modelo, de manera que los diferentes agentes intervinientes en el proyecto puedan volcar su información sobre él. ¿Esto cómo se hace? En Revit trabajamos con 3 disciplinas diferentes. En este curso nos vamos a basar en la disciplina de la arquitectura. Vamos a trabajar en unos modelos de arquitectura. Pero también hay que saber que tenemos modelos de estructuras y modelos de instalaciones, los cuales se conocen comúnmente como modelos MEP. Estos, los de instalaciones. Pero, como os he comentado, nos vamos a basar en el modelo de arquitectura. En general, lo que se quiere en el proyecto es que juntemos estos 3 modelos. Al final, en un proyecto básico, generalmente lo que nosotros generamos es un modelo de arquitectura, al que se le añaden en proyecto de ejecución los modelos de estructuras, instalaciones. Al final lo que se crea es un modelo con los 3 modelos vinculados. Vamos a pasar a explicar otra parte, que son los tipos de archivos que nos vamos a encontrar en Revit. Vamos a tener estos 4 tipos de archivos. Primero, el proyecto. Es el archivo en el que vamos a trabajar. Es el archivo en el que van a estar nuestros modelos. Y tiene como extensión .rvt. Por otro lado, tenemos las plantillas de proyecto. Al final, una vez que nos vamos haciendo, a medida que nos vamos haciendo nuestros proyectos, vamos a utilizar igual los mismos tipos de muro, los mismos tipos de maquetaciones. Pues al final, todas esas cosas nos las podemos guardar en las plantillas de proyecto. Luego tenemos las familias, que son los elementos que modelamos en Revit. Ahora los comentaremos mejor con esta extensión. Y las plantillas de familia, que son como unos modelos ya paramétricos sobre los que nosotros podemos crear nuestras familias, con la extensión RFT. Ahora, pasando a lo que nosotros vamos a definir en Revit, tenemos nuestro modelo con nuestra información. Al modelo, la información que le vamos a aportar será mediante parámetros, que tenemos aquí descritos los 3
tipos de parámetros diferentes que tenemos. Estos parámetros los iremos viendo poco a poco durante el curso. Y por otra parte tenemos los elementos de modelo y los elementos de anotación. Los elementos de modelo sería como el 3D. Y el cual tenemos líneas de modelo, que son líneas que están en una dimensión, se dibujan sobre un plano, y son líneas que podemos ver en todas las vistas del modelo. Esto es una condición muy importante y es lo que diferencia los elementos de modelo y de anotación. Los elementos de modelo van a ser visibles en todas las vistas del modelo. Una línea de modelo nos la colocamos en un 3D y la vamos a ver en una planta. Sin embargo, los elementos de anotación solo lo vamos a ver en las vistas en las que los coloquemos. Otros tipos de elementos de modelo pueden ser los textos 3D o las familias. Las familias tenemos estos tres tipos de sistema cargables in situ, que ahora a continuación definiremos, y son los elementos con los que vamos a trabajar en nuestro modelado. Una puerta, por ejemplo, es una familia. Podemos tener una puerta definida con unos materiales, un aspecto, un pomo y cambiarle las dimensiones, cambiar el ancho, el alto de la puerta de manera que sea la misma puerta pero con diferentes dimensiones. Esos son los parámetros que le vamos a dar a nuestras familias. Y por último tenemos los elementos de anotación, que serán cotas, etiquetas, regiones de relleno o las líneas de detalle. ¿Qué tienen de diferencia las líneas de detalle con las líneas de modelo que hemos comentado antes? Que las líneas de detalle solo se va a ver en la vista en la que lo dibujes. No es un elemento modelado del proyecto. Vamos a pasar a la segunda diapositiva que os he dejado en los recursos de este capítulo. Y aquí nos encontramos las diferentes familias que tenemos en Revit. Las de sistema, las in situ y las cargables. Las de sistema son familias que vienen ya precargadas en Revit. No podemos cargar otra familia de muros. Tenemos, por ejemplo, los muros, los suelos, los techos, y son familias a las cuales tú simplemente vas añadiendo parámetros. Tú no puedes cargar un muro de ladrillo, sino que tú simplemente le cambias el parámetro del material que es ese muro. Y lo mismo con los suelos, los techos, las cubiertas. Tú, por ejemplo, a estos elementos le puedes cambiar el grosor, las capas que tienen, pero va a seguir siendo la misma familia. Tenemos las familias in situ, que se conforman por componentes de modelado in situ. Estos son componentes que creamos nosotros como si fuera en un 3D por ejemplo, de SketchUp, de Rhino, que son elementos que en sí no tienen esa información paramétrica que nos dota Revit, pues los utilizamos para hacer algunas cosas como puede ser alguna pérgola o algún revoco, y lo veremos durante el curso. Y por último tenemos las familias cargables, las cuales pueden ser, por ejemplo, las puertas. Nosotros podemos cargar una familia de puerta que sea de puerta de madera de roble o de otro tipo de madera o lacada en blanco, y lo que haremos nosotros será simplemente cambiar los parámetros, como hemos comentado antes, de ancho y de alto de la puerta, y lo mismo, por ejemplo, con la ventana. También tenemos los aparatos sanitarios o el mobiliario, que o nos lo podemos crear nosotros mediante una familia, o sin embargo podemos cargarlos de internet, de modelos que ya vienen definidos. Tenemos también tipos de montantes, extremos de rejilla, etiquetas, cotas, son cosas que son cargables. Ahora ya nos vamos a venir a nuestra ventana de Revit y os vamos a mostrar un poquito cuál es la interfaz del programa, ¿vale? Si me vengo, por ejemplo, a un alzado, puedo ver los niveles que os he comentado. Por ejemplo, sé que los muros me van a venir de un nivel a otro nivel. Los suelos me los voy a colocar también sobre otro nivel diferente, o el mismo, ¿vale? Una ventana me la voy a colocar sobre un nivel, si os fijáis aquí,
sobre un nivel y voy a ponerle la altura de antepecho a la que quiero que esté. ¿Vale? Este es un concepto importante de Revit. ¿Vale? Así que vamos a empezar a ver un poco cómo funciona el programa. ¿Vale? Tenemos aquí la barra de propiedades. En este caso me está mostrando las propiedades de esta vista, de esta axonometría explotada que tengo aquí. Me está mostrando las propiedades de la vista, no de ningún objeto. Si yo, por ejemplo, selecciono este muro o selecciono este muro, me dice que en la base está colocada en cierto nivel, sin ningún desfase, hasta cierto nivel. ¿Vale? En esta barra de propiedades me puedo encontrar aquí los diferentes tipos de muro que tengo. Esto es la familia de muros, todos los muros que tengo, ¿vale? Y me muestra pues parámetros que le puedo dotar yo a mi elemento, ¿vale? Y en la vista me muestra funciones que le puedo dar a esta vista. La escala en la que está, por ejemplo, el nivel de detalle en el que quiero que esté. Esto es una cosa que trabaja Revit, que es que tú puedes mostrar tus vistas con más detalle o menos detalle. Por ejemplo, si quieres imprimir una vista, la vas a poner con el mayor detalle que puedas tener para que se vea bien. Pero igual, para trabajar, prefieres que esté en el mínimo detalle, de manera que el archivo no te pese tanto, ¿vale? Y tengo aquí una serie de parámetros que le puedo ir dotando a la vista, que los iremos viendo a medida que vaya pasando el curso, ¿vale? Y luego de este lado tenemos el navegador de proyectos. En este navegador de proyectos es donde nos vamos a encontrar nuestras vistas. Aquí, por ejemplo, una planta es una vista. Si os fijáis, en esta planta la tengo toda acotada. Vamos a ponernos, por ejemplo, en planta primera. La tengo acotada, tengo que sé que esta habitación es el dormitorio principal, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que os estaba comentando, si me vuelvo a la axonometría explotada, aquí no veo ninguna cota, ¿vale? Eso es porque todos estos son elementos de modelo y mis cotas son elementos de anotación únicamente. Por ejemplo, me puedo crear algunas vistas de planta que quiero que sea como un esquema, por ejemplo, para poner en un plano como el esquemita de las secciones, de por dónde me va la sección. Esto es el mismo modelo, lo único que le he cambiado las propiedades de la vista y le he quitado todos los elementos de anotación menos esta línea, que se la he creado para enseñar por dónde me viene mi sección, ¿vale? Y aquí en el navegador de proyectos tengo todas mis vistas que se me van a ordenar por planos de planta, vistas 3D, secciones, alzados. Yo lo puedo organizar y lo organizaremos, pero en Revit ya de por sí te vienen como organizados ya de por sí por los diferentes tipos de vistas que sean. Me puedo encontrar aquí también tablas de planificación, que trabajaremos con ellas. Son unas tablas como en Excel, por ejemplo, en la que yo recojo toda esa información que Revit me da.
¿vale? Voy a ir cerrando alguna pestaña, ¿vale? Y, por ejemplo, también aquí en el navegador tengo los diferentes planos que me he creado, a los cuales les he añadido las tablas de planificación y les he añadido también una cartela, ¿vale? Esto es básicamente lo que tiene el navegador de proyectos. Y a su vez tengo aquí todas las familias que tengo cargadas en mi proyecto, ¿vale? Como aparatos sanitarios, que nos los colocaremos, mobiliario, o las familias de sistema que ya te vienen prefijadas en Revit, ¿vale? Entonces, ya conocemos un poco las propiedades y el navegador de proyectos, que los utilizaremos mucho, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a ver estas barras de aquí arriba. En estas barras, en la primera tenemos arquitectura, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes familias de sistema que hemos comentado. Tenemos los muros, tenemos aquí las puertas y las ventanas, que generalmente en Revit te viene esta puerta cargada, pero si yo quiero puedo cargarle diferentes puertas a mi proyecto. Y lo mismo puedo hacer con las ventanas. Me puedo ir cargando las diferentes ventanas que a mí me interesen, ¿vale? Componentes. Aquí es donde modelaremos los componentes in situ. Podemos o colocar uno que ya hayamos hecho o modelar uno in situ. Por ejemplo, los muebles se te guardan aquí en componentes, ¿vale? Tenemos aquí los diferentes muebles que nos hemos cargado en nuestro proyecto, ¿vale? Tenemos aquí luego sistemas de muro cortina. Es un tipo diferente de familia de muros. Tenemos la familia de muros normales y la familia de muros cortina, que los utilizaremos, por ejemplo, esto es un muro cortina, para crearnos ventanales, o por ejemplo, esta pérgola también es un muro cortina, en el cual tendremos unos paneles y tendremos alrededor unos montantes, y nosotros le daremos parámetros para que funcionen como nosotros queramos, ¿vale? Luego, desde esta pestaña podemos hacer barandillas, rampas, escaleras, que ya veréis que las escaleras tienen un poco de complejidad a la hora de hacerlas, pero una vez que le hayamos pillado el truco, son muy fáciles de dibujar, sobre todo porque no vamos a tener que estar haciendo la cuenta como hacíamos en otros programas, de a ver cuánto me va a medir la contrahuella teniendo esta huella. Ya en Revit tiene como la fórmula metida por dentro y tú le dices que tu escalera quieres que vaya de un nivel a otro y se te dibuja, ¿vale? Luego texto modelado, esto por ejemplo para poner un letrero lo pondríamos con esto. Línea de modelo, son unas líneas que tú te las dibujas, acordaos siempre desde un nivel o desde un plano de referencia. Todo se tiene que dibujar en Revit desde un plano concreto. Y tenemos aquí líneas de modelo que nos pueden interesar en algún momento. Grupo de modelo, si por ejemplo tenemos varios muebles y los vamos a colocar en esa posición en varias estancias, los podemos agrupar y se nos crearía un grupo de modelo. Luego tendremos habitación y área. Estos son parámetros de anotación, sobre todo las etiquetas, que se nos van a ver solo en las vistas en las que las hayamos colocado. Pero una vez que coloquemos un área o una habitación, por ejemplo, me puedo venir aquí a la planta baja
esta etiqueta es una etiqueta de habitación, en la cual me dice cuántos metros cuadrados me mide esta habitación, ¿vale? Yo al colocarla me crea directamente esta habitación. ¿Cómo lo hace? Porque sabe que está situada mediante muros, que está rodeada de muros, ¿vale? Y el área es diferente, nos la tenemos que dibujar nosotros en un plano aparte, en planos de área, que también trabajaremos en ellos, y sirven, pues por ejemplo, para hacernos tablas de edificabilidad. Las habitaciones son metros útiles, porque te lo haces siempre desde la cara interior del muro. Pero si queremos hacernos unas tablas de cuántos metros construidos tenemos en nuestro proyecto, lo haremos mediante área. Y luego tenemos aquí otra pestaña de huecos. Estas las utilizaremos, por ejemplo, para hacernos dobles alturas. Estas las hemos hecho mediante huecos. Si nos venimos a planta primera, tenemos aquí que a nuestro forjado le hemos hecho unos huecos, ¿vale? Y lo podemos hacer a una cara, agujero que nos puede ir de las plantas del nivel al nivel que queramos, los muros, los verticales que nos servirán para cubiertas, y luego tenemos el comando rejilla y el comando nivel, que la rejilla aquí la haré un poco para que veáis cómo se hace, pero sirve más para proyectos sobre todo en los que tengamos líneas de pilares, ¿vale? Y el comando nivel, que lo podemos ver en los alzados, que son estos. Tú si quieres añadir más plantas, pues vas añadiendo niveles y te vas construyendo así tu proyecto, ¿vale? Y luego esto es para, por ejemplo, si tienes un componente hecho y le quieres cambiar de plano, pues esto es como para definir los planos de trabajo sobre los que quieres trabajar, ¿vale? Pestaña de estructura. Esta no la vamos a utilizar apenas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vamos a calcular estructuras con esto. Así que sí que igual podemos utilizar algún pilar, porque tenemos alguna sección, algún IPE, que podemos utilizar si es muy relevante en nuestro proyecto, o alguna viga, pero al final estos elementos en arquitectura no los vamos a utilizar apenas, ¿vale? Igual el sistema de vigas, para crearnos esta pérgola, ¿vale? Crearemos las pérgolas de dos maneras diferentes, pues la segunda es con sistema de vigas, pero al final estamos en un modelo de arquitectura y sí que te vienen estos elementos, pero no lo vamos a utilizar apenas. Al igual que la pestaña aceros, que es para hacer más que nada uniones entre pilares, entre vigas de acero, ¿vale? Prefabricado, también. Estos al final son más o menos de lo mismo, de los modelos de estructura que nosotros no vamos a tocar. De hecho, yo en el estudio no lo toco, ¿vale? Sistemas. Esta pestaña es para los modelos de instalaciones, que los veréis escritos como MEP. Es como se llama aquí las instalaciones. Y es aquí desde donde se pueden crear todos los temas de instalaciones, pero es como estructura, que en este curso, como está basado en Revit Arquitectura, no los vamos a utilizar, ¿vale? Nos venimos a la pestaña Insertar. Esta ya sí que la utilizaremos. Tenemos al principio Vincular, ¿vale? Y lo que más utilizaremos será Vincular Revit, Vincular IFC. Esto es otro tipo de archivo, que puede ser como archivo como de intercambio de Revit, lo podemos utilizar. Aquí vamos a vincular Revit, vamos a vincularnos un CAD. Yo, por ejemplo, en estas vistas
para dibujármelas me las dibujé en base primero a un CAD, ¿vale? Vincular topografía, esto si tenemos en un modelo una topografía la podemos vincular. Marcas de revisión, ya esto es para temas de, por ejemplo, hacemos una reforma, cosas que tenemos que revisar. Nube de puntos, es como que en tu dibujo dices, o sea, se dibuja como una nubecita, tal cual, y es para ver que en ese punto tienes que revisar algo. Vincular PDF, vincular imagen, y tenemos una pestaña de gestionar vínculos que la podemos abrir y tenemos aquí todos los vínculos que tenemos. Yo, por ejemplo, en este archivo tengo un archivo de el terreno que me lo he vinculado mediante Revit, no mediante topografía. Lo he vinculado mediante Revit. Formatos CAD, estos son los CAD que me he insertado. Y ahora mismo no tengo más vínculos, pero me saldrían aquí, los puedo gestionar, los puedo borrar, los puedo volver a cargar. Esto es lo bueno, que tú tienes un vínculo de CAD, si lo vinculas, no si lo importas. Si vinculas un CAD y estás trabajando en ese CAD y el CAD lo cambias, si le das luego aquí a volver a cargar, se te vuelven a poner se te ponen los cambios que has hecho en ese CAD, cosa que está muy bien. ¿Vale? Y luego pues esto es lo mismo, lo que pasa que en vez de vincular está importada, de manera que es como una copia puesta ahí. No está vinculado al archivo, ¿vale? Esta pestaña la utilizaremos para cargar familias. Si la abrimos nos vienen las bibliotecas que os he comentado, que te vienen ya en Revit de por sí, pero veremos que hay alguna página en internet en la que nos podemos también descargar familias, ¿vale? Y estas pestañitas no las utilizaremos, ¿vale? Así que vamos a venirnos a anotar. Y esta es todo la pestaña de elementos de anotación que hemos visto antes. Tenemos todos los diferentes tipos de cotas, ¿vale? Que la podemos cambiar, podemos modificar. Líneas de detalle, tenemos en el proyecto líneas de detalle y líneas de modelo. Las líneas de modelo se nos van a ver en cualquier vista y las líneas de detalle solo se nos van a ver en las vistas en las que las dibujemos, ¿vale? Por ejemplo, para realizar detalles constructivos, generalmente tú te haces una sección y ya en otra vista, mediante líneas de detalles, te haces esos detalles constructivos, ¿vale? Luego tenemos regiones en las que las podemos utilizar para tapar cosas, por ejemplo, en los alzados utilizamos regiones para tapar bien estos cortes del terreno, ¿vale? O a la hora de crearnos un mueble, que nos los crearemos, utilizaremos, en vez de región rellenada, región de máscara. Estas son las nubes de revisión que veremos antes. Estos grupos son lo mismo que os comenté antes con los grupos de modelo, que si tienes, por ejemplo, varios muebles y los quieres colocar siempre en la misma posición, te puedes crear un grupo de modelo. Pues aquí lo mismo, pero con elementos de detalle. Esto es para poner textos, ¿vale? Y estos son diferentes tipos de etiquetas que tenemos. Por ejemplo, nos haremos también unas plantas de acabados, estas de aquí, en la que nos quitaremos todas las cotas, todas las habitaciones, todos los muebles y nos pondremos unas etiquetas con el tipo de acabado, de suelo, de muro que tenemos, ¿vale? Y lo haremos mediante estas etiquetas, ¿vale? Estos dos elementos no los vamos a utilizar, ¿vale? Y tenemos aquí símbolos en los que podemos utilizar la dirección de la luz, son unos símbolos que ya te vienen en Revit, o por ejemplo la dirección en la que quieres colocar el camino de la escalera, ¿vale?
Analizar. Esto es para temas de instalaciones y de estructura, por lo que tampoco lo vamos a tocar. Y tenemos aquí masa y emplazamiento. Cuando queremos colocar unas geometrías más difíciles de modelar, generalmente aquí se hacen con masas, ¿vale? Que es como hacer extrusiones, es como si ya lo estuvieras dibujando con Rhino, pero luego al final le puedes dar esas propiedades que a los paramentos que te otorga Revit. Y esto lo utilizaremos para modelar topografías, ¿vale? Que también lo haremos, las superficies topográficas. Los componentes de emplazamiento son, por ejemplo, los árboles, ¿vale? Componentes de aparcamiento, estos que te dibuja las líneas del aparcamiento. Y las plataformas es que si tú tienes, por ejemplo, una topografía, de hecho te tienes que hacer primero una topografía, si quieres que haya una parte que sea plana, como por ejemplo tú cuando insertas un edificio en un terreno, al final el suelo del parking generalmente es plano, entonces está sobre un suelo plano, pues lo haremos mediante plataformas. Y esto es para dividir las diferentes topografías que tengamos. Colaborar. Esto lo vamos a ver en este vídeo, así que lo voy a dejar para un poquito más tarde. Me voy a venir a vista y aquí es desde la pestaña desde donde nos podemos crear las diferentes vistas, plantillas de vista, de manera que tengamos como una plantilla y que por ejemplo todas las plantas tengan las mismas características, se vean de la misma manera, ¿vale? Por ejemplo, estas plantas de acabado tienen una plantilla de vista diferente a el resto de las plantas, ¿vale? Y también de aquí utilizaremos las vistas 3D o las secciones, ¿vale? También aquí nos podemos crear nuevos alzados, ¿vale? Desde aquí nos podemos crear las tablas de planificación, ¿vale? O nuevos planos, pero generalmente los haremos desde el navegador de proyectos con el botón derecho, pero no os preocupéis porque lo iremos viendo. Y estas pestañas son para cambiar la manera en la que quieras ver tu proyecto. Puedes ponerlo en vistas en mosaico, de manera que se te vean así, o vistas en ficha, que es como estaba, ¿vale? Pestaña de gestionar. Esta pestaña es para gestionar más que nada los parámetros que tenemos en el proyecto. Como por ejemplo, al final un material es un parámetro que le vamos a poner a un muro. Estas pestañitas son para la creación, para modificar parámetros, ¿vale? Configuración adicional, esto es para patrones, estilos de línea, etiquetas, ¿vale? Para modificarlos de una manera más general. Y aquí tenemos una serie de pestañas que, por ejemplo, las opciones de diseño que se ven en el curso avanzado de la academia, o los vínculos, que es la misma pestaña que teníamos en insertar, pues es lo mismo, ¿vale? Complementos. Esto tampoco lo vamos a utilizar, pero es para convertir un archivo de un tipo a otro, por ejemplo. Y tenemos la pestaña de modificar, que esta es en la que vamos a trabajar. Nosotros, si por ejemplo seleccionamos un muro, ya se nos va a abrir directamente la pestaña de modificar, en la cual tenemos como las herramientas que ya sí que vemos en el resto de programas, como puede ser pues alinear, desfasar, mover, copiar, rotar, conectar, hacer simetría, romper, escalar, todas estas herramientas. Luego, por ejemplo, aquí tenemos la herramienta de medir. Esta es como la herramienta de distancia en AutoCAD, que no te crea cotas, simplemente tú pones de un punto a otro y te crea y te dice cuál es la distancia. Y luego tenemos esta herramienta de aquí, que sí que es medir, en la cual sí que nos creará la cota, que es la misma que teníamos en anotar las cotas, ¿vale?
nos vamos a venir, por ejemplo, a nuestra planta baja. Me voy a cerrar el resto de pestañas que tengo aquí, ¿vale? O por ejemplo me pongo en mi sección fugada, que también aprenderemos a hacerla, ¿vale? Y nos vamos a venir a esta zona de aquí abajo, ¿vale? En este caso tenemos que esto es una perspectiva, ¿vale? Pero si nos ponemos en nuestro plano de planta, nos dice a qué escala está y nos deja escoger la escala a la que queremos. Igual que lo podríamos hacer desde aquí, ¿vale? Esto es el nivel de detalle al que se encuentra nuestra vista. Yo como ahora mismo tengo esta vista que está sobre una plantilla de vista, no me deja cambiarlo, ¿vale? Pero si nos creamos una vista, podemos modificar el detalle en el que queremos que se nos dibuje. Visualización de gráficos. Me voy a poner en otra planta, por ejemplo, en las que tenía creadas aquí, en esta planta, por ejemplo. ¿Vale? Si lo veis aquí, ya sí que tengo, porque esta no está en base a una plantilla de vista, tengo los diferentes niveles de detalles que puede tener mi vista. Aquí puedo poner mi vista en estructura alámbrica, de manera que no se me ven ningún relleno. Puedo ponerla en línea oculta, que es lo que estaba. En sombreado, que sí que te pone como un color parecido al material que has escogido. Colores coherentes, que es más o menos lo mismo. Y luego tienes la realista, que tarda un poco más porque es como ya como patrón, como texturas de renderizado, ¿vale? Y esto es lo que te crea, ¿vale? Lo vamos a dejar como estaba. Y luego tenemos la pestaña de Camino del Sol, que está desactivada porque tampoco queremos poner sombras. Y en esta pestaña tú configuras la hora, por ejemplo, a la que quieres que, por ejemplo, en tu sección fugada se vean las sombras. Dependiendo de dónde está el sol, las sombras te van a ir a un lado o a otro, ¿vale? Y esta pestaña es sombras. Si le quito aquí, se me quitan mis sombras. Si le doy aquí, me vuelven a salir, ¿vale? Esto lo iremos viendo. Esto es un cuadro que te sale a la hora de que estés renderizando. Esto también lo utilizaremos bastante a la hora ya de terminar nuestras vistas, que es para recortarla. Si yo no quiero que se me recorte, tengo aquí mi vista terminada, ¿vale? O sea, con todo lo de alrededor. Pero si quiero que se me recorte mi vista, como para que te quepa mejor en un plano, justo lo que tú quieres que se vea, le das a recorte. Esta de aquí es para mostrar justo donde se está recortando, ¿vale? Vista 3D bloqueada. Si quieres bloquear esta vista, le das aquí, guardar orientación y bloquear vista, y se te va a bloquear la vista. No se te va a mover, no vas a poder orbitar, ¿vale? Las gafas. Es para ocultar o aislar temporalmente. Esto generalmente lo vamos a utilizar, pero no tocándolo desde aquí, sino que, por ejemplo, nos vamos a venir a planta baja, ¿vale? Si queremos aislar un elemento, lo haremos mediante comandos. Aquí, en general, vamos a trabajar sobre todo con comandos. No vamos a ir dándole al icono, que sí que os voy a decir dónde están los iconos de los comandos que os voy a decir, pero en general os voy a ir diciendo el comando que se utiliza porque se trabaja muchísimo más rápido con comandos en Revit. Y por ejemplo, si le doy a HH, me desaparece este elemento, y si os fijáis aquí me pone aislar, ocultar temporalmente, y solo se me oculta de esta vista. Si le doy a HR, me vuelve a mostrar lo que yo quiero. Si le doy a HI, me aísla este
este elemento y si le doy a HR vuelvo. O sea que es lo mismo. Si selecciono este elemento y aquí le digo aislar categoría, aislar elemento, lo que sea, ¿vale? Y luego restablecerlo sería aquí, ¿vale? Y aquí es para mostrar los elementos que están ocultos, ¿vale? Por ejemplo, si le doy aquí, todas las cosas que he ocultado en esta vista se me vuelven a mostrar, ¿vale? Le vuelvo a dar aquí y se me vuelve a ir todo. Este icono de aquí es para lo que veremos ahora de la pestaña colaborar, que es como para ver el propietario, el estado de cada elemento del proyecto, que ahora veremos mejor cuando veamos la pestaña de colaborar. Esto es para agregar unas propiedades temporalmente para una vista, que luego las puedes quitar. Y esta pestaña de aquí, esta que tenemos aquí, es para mirar las restricciones que hay. Por ejemplo, si tú pones una cota, por ejemplo esta, si le das aquí, sale un candadito. Si el candadito lo cierras, pinchando sobre él, estás restringiendo que esta distancia no puede variar. Eso es una de las restricciones que te muestra. Esto es para las opciones de diseño, que esto no se ve en este curso, se ve en el curso presencial del avanzado. Y tenemos estas pestañitas de aquí, ¿vale? Esta es para seleccionar vínculos. Yo ahora mismo en este proyecto el terreno me lo hice en un vínculo aparte. Si pincho, me deja seleccionarlo. Si por ejemplo aquí pincho, veis que me sale aquí una crucecita. Ahora ya no puedo seleccionar el vínculo, ¿vale? Esto, seleccionar calcos subyacentes. Como os he comentado, en Revit las cosas las dibujamos por niveles. Yo, por ejemplo, ahora estoy en mi vista de planta baja. Planta baja es un nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo esta pestaña seleccionada, significa que los elementos que estén por debajo de planta baja no los voy a poder seleccionar, ¿vale? Normalmente es mejor tener la crucecita puesta, ¿vale? Luego, tenemos esta de aquí. Hay elementos que igual nos conviene que no se muevan por nada del mundo y los bloqueamos, ¿vale? Imaginaos, esta rejilla no se va a mover. Aquí arriba la puedo bloquear. Con esta pestañita me dice que, aunque sea un elemento bloqueado, yo lo puedo seleccionar, ¿vale? Si, por ejemplo, clico, ya no me va a dejar seleccionar esta rejilla, ¿vale? Seleccionar por caras. Esto yo lo suelo tener siempre seleccionado, o sea, sin la cruz, porque es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, si quiero seleccionar este suelo, pincho sobre el suelo y ya me deja. Si lo tengo quitado, no me suele dejar seleccionar la cara del suelo. O sea, igual tengo que irme al perímetro, ¿vale? Y esta última pestaña es para arrastrar elementos. Por ejemplo, si yo la tengo como ahora, si yo cojo esto, veis que me sale como una crucecita encima del elemento. Si yo arrastro, puedo moverlo, ¿vale? Si la tengo quitada, me dice que no puedo seleccionar, ¿vale? Esto es para ver si los procesos en segundo plano son procesos de Revit que no vamos a ver. Y esto es el filtro. Esto es una herramienta muy útil, sobre todo a la hora de seleccionar cosas. Yo, por ejemplo, quiero seleccionarme los muros de esta vista, pues cojo, me selecciono todo, le doy a mi filtro y tengo aquí todas las cosas que tengo seleccionadas. Si le doy a no seleccionar ninguno y muros,
le doy a aceptar, se me seleccionan únicamente los muros de mi proyecto, ¿vale? Ya más o menos tenemos controlada la interfaz del programa y ahora nos vamos a venir con la pestaña de colaborar. Para ello voy a explicaros primero cómo funciona Revit en cuanto a colaborativo, porque Revit es un programa en el cual tú puedes trabajar en un mismo archivo mientras que otro compañero tuyo está trabajando sobre ese mismo archivo y se van sincronizando las cosas y todo funciona, la verdad es que muy muy bien. De manera que, por ejemplo, antes estábamos haciendo unos planos de AutoCAD y solo los podía hacer uno, porque no podía tocar el archivo dos personas a la vez. Sin embargo, en Revit uno puede estar amueblando la planta baja, por ejemplo, y otro puede estar amueblando la planta primera. Y es todo mucho más dinámico, mucho más fácil, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funciona? Nos venimos al tercer PDF que os he dejado en la carpeta de recursos de este capítulo, en el cual vamos a explicar esto del trabajo colaborativo. En Revit tenemos dos tipos de archivos a la hora de trabajar en colaborativo: el archivo central y los archivos locales. Generalmente, el archivo central lo crea una persona en concreto, el BIM Manager. Es el que se encarga de gestionar los proyectos, de ordenarlos, de ponerlos en su sitio en el servidor en el que trabajamos en los estudios. Y después tendremos los BIM Modeler, que son las personas que se encargan de modelar los proyectos y dotarlos de información. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro archivo central y nuestros archivos locales. ¿Cómo funciona el trabajo entre unos y otros? Nosotros nunca vamos a trabajar sobre el archivo central. El BIM Manager se encarga de crearlo y una vez lo ha creado, que ahora veremos a continuación cómo se hace, lo cierra. Nunca se va a trabajar directamente sobre el modelo central. Entonces, luego cuando el resto de personas va a trabajar, lo que hacen es se van al central y cuando un archivo ya es central, te sale un clic abajo a la hora de abrirlo, en el que te dice abrir archivo como local. Eso tiene que estar clicado. Entonces esa persona abre y se crea un archivo independiente al local, pero ya que en Revit tenemos una pestaña de sincronizar, podemos ir de vez en cuando mandando la información que vamos nosotros procesando y a su vez la información que el resto de nuestros compañeros han volcado en el central nos llega a nosotros. Podemos pensar que hay problemas a la hora de trabajar en colaborativo porque se pueden solapar trabajos. En Revit esto está muy bien pensado y no ocurre, ya que una vez que tú estés tocando un elemento, ese elemento es tuyo. Nadie más lo puede modificar. De manera que no va a haber nunca solapamientos. Ya que si por ejemplo estás tú tocando un elemento y un compañero tuyo lo quiere tocar también, le va a salir un aviso y le va a decir que si quiere presentar una solicitud para que le dejes tocar ese elemento y viceversa. Y entonces a ti te saldrá ese aviso también si le quieres dar el permiso o no. Por otro lado, es muy importante siempre trabajar mediante locales, incluso cuando estemos trabajando únicamente en nuestro ordenador, que sepamos que nadie más va a tocar nada del proyecto, ya que aunque en Revit no hay nunca errores fatales, te aseguras de que tienes una copia del proyecto que estás realizando y aunque se te apague el ordenador, vas a tener siempre guardado hasta cierto punto. ¿Vale? Una vez explicado esto, nos vamos a venir a Revit, me voy a cerrar. Yo por ejemplo, es un archivo central, lo voy a sincronizar, perdón, es un local, lo voy a sincronizar con el central y me voy a cerrar mi proyecto, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Me voy a crear mi archivo central. Para ello, primero me voy a crear una carpeta, porque esto tiene que tener un cierto orden, ¿vale? Así que vamos con ello. Lo primero que voy a hacer
es, me voy a venir a mi escritorio y me voy a crear una nueva carpeta. Por ejemplo, le puedo poner el nombre de Revit. Y en la carpeta vamos a tener un orden específico. Nosotros cuando trabajamos en un estudio, generalmente todos los archivos los tenemos en un servidor, ¿vale? Y luego cada uno en nuestro ordenador tenemos nuestra carpeta de usuario, en la cual guardaremos nuestros locales, ¿vale? Aquí se irán guardando nuestros locales en nuestro ordenador y el central lo guardaremos en el servidor. La carpeta de Revit del servidor, ¿qué tendrá? Pues tendrá una carpeta de bibliotecas en la que nos crearemos las diferentes familias. Si vamos modificando alguna de Revit o tal, todas las guardaremos en nuestra carpeta de bibliotecas. Tendremos la carpeta de centrales, en la cual se nos guardarán todos los centrales de los proyectos. Y por último, la carpeta de plantillas, en la cual iremos guardando las plantillas de proyecto que nos vayamos creando a medida que vayamos haciendo diferentes proyectos. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro ordenador ordenado, ¿vale? Así que vamos a empezar a crearnos nuestro archivo. Vamos a darle a Nuevo. ¿Veis que me sale plantilla de construcción? Pues vamos a ponerle plantilla arquitectónica, ¿vale? Y vamos a darle a crear proyecto nuevo. En el caso de que ya tuviéramos una plantilla creada, pues lo que podríamos hacer es ya directamente nos cargamos aquí la plantilla que nosotros nos hemos creado. Pero como ahora mismo no tenemos ninguna, plantilla arquitectónica y crear proyecto. Y esto es lo que nos aparece al principio en nuestra ventana de Revit, ¿vale? Vamos a venirnos a nuestra pestaña de colaborar. Si os fijáis, hay muchas cosas que están en gris. Eso es porque todavía esto no es un archivo colaborativo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a darle archivo y lo vamos a guardar como proyecto y nos lo vamos a guardar en nuestro servidor, en nuestra carpeta de centrales, ¿vale? Y normalmente, como se suele nombrar un proyecto en Revit, Revit es un programa súper ordenado, o sea que lo tenemos que tener todo súper clasificado, ¿vale? Como por ejemplo, yo ya lo tenía guardado de antes, pero bueno, solemos poner el nombre del proyecto, /, que es un archivo de arquitectura, porque como os he comentado, en Revit se trabaja con 3 disciplinas, que es la arquitectónica, la de estructuras y la de instalaciones, o MEP, ¿vale? Vamos a poner /, y decir que es un central, ¿vale? Y luego es conveniente siempre poner, por ejemplo, la versión de Revit en la que estás trabajando. Revit tiene un problema. No puedes guardar un archivo en una versión anterior. O sea que lo que es conveniente es que siempre tengas la máxima versión posible del programa, ¿vale? Y nos vamos a venir aquí a opciones. ¿Veis que pone máximo número de copias 20? Vamos a darle a 1. Esto significa que se nos van a ir guardando copias y copias y copias hasta 20 y luego se van sobreescribiendo, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar así, le vamos a dar a aceptar y a guardar, ¿vale? Todavía este archivo, aunque le hayamos puesto nombre de central, todavía no es un archivo central, ¿vale?
Así que nos vamos a venir aquí en la pestaña Colaborar y vamos a darle a Colaborar. Y tenemos dos opciones, en la red o en BIM 360. Generalmente, si tienes un servidor, vas a trabajar en la red. Puedes trabajar en BIM 360, que es como un Google Drive, como un Dropbox, que tiene Autodesk, en el que puedes guardar tus proyectos y eso funciona lo mismo que un servidor, pero es un servidor online. Entonces, generalmente vamos a poner en la red, pero bueno, que si tenéis BIM 360, pues lo podéis guardar ahí también perfectamente. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Y ahora ya, si veis, se nos han puesto algunas pestañitas, alguna más se nos ha coloreado. ¿Por qué esta, por ejemplo, sincronizar con archivo central está apagada? Porque ahora mismo estamos en un archivo central, o lo estamos creando. Esto estaría puesto en color si fuera un archivo local, pero como no lo es, ¿vale? Solicitudes de edición. Esto es lo que os comentaba de, por ejemplo, si estamos tocando un suelo nosotros y alguien más lo quiere tocar. Esa persona nos va a mandar una solicitud y nosotros podemos aceptarla o denegarla, ¿vale? Generalmente aquí no se toca, te suele salir un aviso aquí abajo diciéndote que Pepito te está pidiendo permiso para tocar este elemento y tú le das a aceptar o lo que sea, ¿vale? Así que tenemos luego también la pestaña de subproyectos. Estos serían como las capas en AutoCAD o en cualquier otro programa. Nosotros en el estudio la verdad es que no las utilizamos mucho, pero sí que se pueden utilizar. Si le damos a subproyecto, tenemos uno que es, por ejemplo, de niveles y rejillas, y puedes hacerte un subproyecto de muros y todos los muros te los metes en ese subproyecto, los suelos, para tenerlo todo más ordenado. Nosotros en realidad eso en el estudio no lo tocamos mucho, pero bueno, para que sepáis qué es eso. Y aquí abajo te viene el subproyecto en el que estás dibujando, ¿vale? Y en la barra de propiedades, si seleccionaras un objeto, te saldría a qué subproyecto pertenece, ¿vale? Vamos a darle archivo y guardar, ¿vale? Y nos sale este cuadro y nos está diciendo que es la primera vez que vamos a guardar este archivo como central, si queremos o no. Como en este caso, si queremos, le vamos a dar así, ¿vale? Y ya está. Si os fijáis, se me ha puesto esto de sincronizar, ¿vale? Como estamos trabajando en el archivo central, lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle a archivo y nos lo vamos a cerrar, ¿vale? Y ahora vamos a darle a abrir y siempre desde la carpeta de centrales vamos a dar a abrir nuestro proyecto. Y si os fijáis, este es el tic que os comentaba que se nos crea. Se nos crea un tic y pone crear nuevo archivo local. Y le vamos a dar a abrir. ¿Vale? Y ahora, si os fijáis, aquí, arriba, en el nombre del proyecto, me sale _ CSF, que son mis iniciales. Eso significa que estoy trabajando en un local. Para saber eso, básicamente, que estás trabajando en un local o en un central, si te salen unas siglas o el nombre que le hayas puesto tú al final, es que estás trabajando en un local, ¿vale? ¿Cómo cambiamos esto? Le vamos a dar a archivo, opciones, y en general tenemos, por ejemplo, aquí nombre de usuario, ¿vale? Y yo he puesto CSF, que son mis iniciales. Si nos venimos a ubicaciones de archivo, por ejemplo, ruta por defecto para archivos de usuario. Estos son los locales. Pues yo los tengo
en mi carpeta de locales, ¿vale? Y ya estaría. Vosotros ponéis la carpeta de locales que hayáis puesto y ya está, ¿vale? Así que nada, ya tenemos nuestro archivo creado y ya estamos en un local y simplemente para sincronizar con el central le daríamos a esta pestaña de aquí. Esta yo recomiendo que esté siempre con el tic, que te dice que guarda antes y después de sincronizar. Es lo más seguro. Si lo quitas, simplemente te sincroniza, pero no te guarda ninguno de los cambios que hayas hecho. Que sí, se te guardarán en el central, pero por mayor seguridad, este tic. Y luego si has creado algún subproyecto o lo que sea, pones el tic también y le das a aceptar y se te sincroniza y ya estaría. Ahora mismo no tenemos nada de información, no hemos añadido nada, pero se te sincronizaría, ¿vale? Una cosa también muy importante sobre los archivos de Revit es que no puedes ir a la carpeta y abrírtelos directamente. Tienes que darle siempre desde el programa archivo abrir, porque si no se pierden absolutamente todos los vínculos, es un jaleo. Así que, de verdad, siempre que abráis un proyecto de Revit, os abrís primero el programa desde archivo abrir y ya está, y os abrís el proyecto. Y lo mismo os estoy diciendo con familias, con todo. No lo abráis desde las carpetas, abrirlo de verdad desde el programa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con otro tema que son los parámetros, ¿vale? Si os fijabais un poco más atrás en el vídeo, yo tenía el navegador de proyectos organizado mediante arquitectura, las siglas WIP, que es Work in Progress, de manera que tenía mucho más organizado todas mis vistas. Pues vamos a comenzar a hacer eso y se hace mediante parámetros, ¿vale? Le vamos a dar a gestionar y vamos a darle a parámetros compartidos. Yo, como ya los tengo creados, lo tengo aquí, pero me voy a crear uno nuevo con vosotros, ¿vale? Y le voy a dar a crear. Bueno, a nuevo grupo, perdón, ¿vale? Y voy a poner organización navegador de proyectos, ¿vale? Organización navegador. Le voy a dar a aceptar. Y voy a ponerme dos parámetros. Uno, por ejemplo, que se llame tipo, como los que tenía, ¿vale? Y queremos que sea un parámetro de texto, disciplina común, ¿vale? Bueno, como en este caso ya lo tengo, pues vistas 1, ¿vale? Y luego le doy a otro parámetro de vistas 2 y que sea un parámetro de texto. Y le doy a aceptar. Y ya tengo mis parámetros compartidos ya definidos, ¿vale? Y ahora, en otra de estas pestañitas aquí, en gestionar también, teníamos aquí parámetros compartidos, que era este icono, y este de aquí es parámetros de proyecto, ¿vale? Y le vamos a dar a añadir. Y vamos a darle aquí a parámetro compartido. Y le voy a seleccionar, ¿vale? Yo os he enseñado cómo se creaban los otros, pero bueno, cómo se crean los parámetros compartidos, pero voy a poner estos, que he hecho exactamente lo mismo, pero con otro nombre, ¿vale? Y le voy a dar a tipo. Y le voy a dar a aceptar. Y ya me pone todo que es un parámetro de texto y eso, ¿vale? Y ahora también vamos a dejar que sea un parámetro de ejemplar. Esto significa que cada vista lo vamos a poder definir el tipo
qué es, ¿vale? Y aquí, en las categorías, vamos a poner que sirva para vistas, planos y vamos a poner también tablas de planificación, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar y nos vamos a añadir otro parámetro. Vamos a poner otra vez el parámetro compartido y vamos a poner subtipo y aceptar, ¿vale? Y lo mismo, que sea para vistas, planos y tablas de planificación, ¿vale? Que son las cosas que nos van a aparecer aquí, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí vamos a darle a aceptar otra vez. Ahora nos venimos al navegador de proyectos y vamos a clicar con el botón derecho en organización del navegador y vamos a darle a nuevo, ¿vale? Y aquí pues ponemos organización, por ejemplo M3, ¿vale? Que es nuestro estudio, ¿vale? Y aquí en agrupación y clasificación lo vamos a agrupar primero por tipo, luego subtipo y por último por familia y tipo, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. Aquí aceptar. Y ahora si os fijáis nos salen estas interrogaciones aquí. ¿Esto por qué es? Porque a nuestros planos no les hemos vinculado, no les hemos dicho qué tipo y qué subtipo queremos que tengan. Si nos venimos a nuestros planos de planta, aquí nivel 1 y nivel 2, ahora aquí nos aparece tipo y subtipo, aquí en propiedades. Pues aquí podemos poner, por ejemplo, arquitectura, ¿vale? Y aquí podemos poner plantas, ¿vale? Y si os fijáis, ahora el navegador se me divide en las interrogaciones, que son los planos a los que no les hemos dicho qué tipo y subtipo queremos que tengan, y los que sí, ¿vale? Podemos poner los alzados también, por ejemplo, y ponemos aquí que sea arquitectura también, y alzados, ¿vale? Así que ya tenemos nuestros planos organizados, ¿vale? Estos serán con los que más trabajaremos y al final aquí guardaremos los que no vamos a utilizar y los dividiremos en arquitectura, que son los planos que van a ir finalmente maquetados, y tendremos otra clasificación que la iremos viendo a lo largo del curso, que será WIP, Work in Progress, que son planos que son más de trabajo. Así que vamos a dejar el curso aquí. Vamos a pasar ya en el próximo capítulo al modelado. Ahora mismo nos hemos preparado nuestro archivo para poder empezar a modelar. Y bueno, a lo largo del curso os voy a ir pidiendo que me mandéis una serie de capturas de pantalla para ir haciendo un seguimiento de vuestro trabajo. Y en este caso, en este capítulo, me gustaría que me mandarais una captura de pantalla de esta misma pantalla en la que yo vea que os habéis creado un archivo central y que finalmente estéis trabajando en un local, que lo veré mediante esta extensión de aquí, y que también que os habéis organizado el navegador de proyectos, ¿vale? Tanto las capturas de pantalla como las dudas nos las enviáis a info@esoarch.org, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis nos escribís
al correo de ESOArch, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que disfrutéis muchísimo del curso, que aprendáis y nos vemos en el próximo capítulo.